Mi hermanastra se fue con mi prometido una semana antes de la boda enviándome postales durante meses, pero el karma es demasiado bueno. Tengo 28 años y estaba comprometida con mi novio de la universidad. Estuvimos juntos durante toda la carrera y nos comprometimos a los 23 años. Sin embargo, una semana antes de nuestra boda, él se fue con mi hermanastra. Mi exprometido, Greg, de 28 años, y mi hermanastra, Melissa, también de 28 años, se escaparon justo antes de la boda, dejándome solo una carta. En la carta, Greg explicó que había comenzado una relación con Melissa unos meses después de nuestro compromiso. Se dio cuenta de que no podía casarse conmigo porque sería injusto para ambos, especialmente para Melissa, ya que ellos eran los que realmente se amaban. Dijo que creía que el universo solo me había utilizado para llevarlo a su verdadero amor y que no podía seguir engañándonos con un futuro juntos. Y eso fue todo, se fueron y no los volví a ver hasta hace poco. Los padres de Greg cubrieron todos los gastos de la boda y me eximieron de cualquier pago, ya que estaban muy avergonzados por lo que su hijo había hecho. Sin embargo, esa fue prácticamente la última interacción que tuve con su familia, ya que no había nada más que decir. En cambio, mi familia estaba profundamente avergonzada. Mis padres estaban furiosos y mi padre incluso consideró contratar a un detective privado para rastrear a Greg y Melissa y traerlos de vuelta para obtener respuestas. Solo para que lo sepas, mi padre es en realidad mi padrastro, pero ha sido mi padre desde que era muy pequeña y siempre lo he considerado como tal, ya que nunca he conocido a mi padre biológico. Mi padre biológico abandonó a nuestra familia poco después de mi nacimiento y mi madre nunca lo volvió a ver. Él renunció a sus derechos sobre mí y nunca se casaron. Luego, mi madre se casó con mi padre cuando yo tenía 8 años. Melissa y yo fuimos a la misma escuela, lo que permitió que nuestros padres se conocieran. Por alguna razón, Melissa decidió que no le caía bien y comenzó a tratarme mal. Durante los siguientes años, ella fue una verdadera acosadora. Sus amigos y ella me molestaban constantemente, y ni siquiera paraban cuando llegábamos a casa, seguían buscando oportunidades para hacerme sentir mal. Me quejé a mis padres varias veces y aunque intentaron reprenderla, no fue suficiente. Ella no tenía miedo de nuestros padres y continuó acosándome, convirtiendo mis años escolares en una pesadilla debido a ella y a sus secuaces. Mi padre no estaba presente, y la madre de Melissa tampoco estaba cerca. Su madre había fallecido unos años después de su nacimiento, debido a un episodio epiléptico durante la noche. Cada vez que mi madre intentaba disciplinarla, Melissa decía que no tenía derecho a hacerlo porque no era su verdadera madre. Mi padre intentó detener el acoso, pero nada funcionó. Intentaron todo, desde reprenderla hasta hablarle amablemente, pero nada la hacía dejar de molestarme. De vez en cuando, incluso la amenazaban con enviarla lejos, pero ella desafiaba esas amenazas porque sabía que eran vacías. Durante la secundaria, el comportamiento de Melissa empeoró. Para cuando estábamos en la preparatoria, había adquirido varios malos hábitos y era prácticamente una delincuente juvenil. Comenzó a fumar y, de vez en cuando, se escapaba de casa para beber con sus amigos, quienes eran igual de problemáticos que ella. No fue hasta que Melissa fue arrestada con sus amigos por irrumpir en la casa de alguien mientras estaban borrachos que nuestros padres decidieron finalmente enviarla lejos y buscar la ayuda que claramente necesitaba. Después de semanas de súplicas y protestas, mis padres lograron que Melissa asistiera a un centro de rehabilitación para adolescentes problemáticos. Aunque ella no estaba contenta, mi padre fue firme y le dijo que si quería vivir con nosotros y formar parte de la familia, tendría que mejorar. No podía permitir que su comportamiento continuara y afectara a los demás, ya que se estaba convirtiendo en una amenaza para la sociedad. Melissa se fue enfadada y no regresó hasta que nos habíamos graduado, ya que se inscribió en una escuela cerca del centro de rehabilitación y vivió con su tía. Durante esos años, no la vi porque no estaba interesada en cómo le iba a mi mayor acosadora. Mis padres la visitaban todos los fines de semana y me preguntaban si quería acompañarlos, pero siempre respondía que no. Sus amigos comenzaron a ignorarme y a fingir que no existía después de que ella se fue, lo que mejoró considerablemente mi experiencia en la preparatoria, ya que ya no tenía a nadie acosándome constantemente. Melissa continuó con su educación en rehabilitación y luego regresó.
Lo primero que hizo fue disculparse conmigo por lo que me había hecho pasar. Parecía un poco más tranquila, y realmente pensé que había cambiado para bien, así que la perdoné. Dado que estábamos a punto de irnos a la universidad en unos meses, no importaba mucho. Una vez que comenzamos la universidad, me mudé y ella también. Solo volvíamos a casa durante las vacaciones, y ella fue mucho más amable conmigo. Por amable, no me refiero a que realmente se comportara bien conmigo, sino que simplemente me ignoraba en lugar de acosarme cada vez que tenía la oportunidad. Mis padres notaron este cambio, pero no intentaron obligarnos a llevarnos bien o a actuar como hermanas, ya que, dada nuestra historia, eso era más que suficiente. Luego empecé a salir con Greg, y después de estar juntos durante un año, decidí llevarlo a casa para el Día de Acción de Gracias para presentárselo a mis padres. Todos nos llevamos muy bien, y por primera vez noté que incluso Melissa estaba interesada en la conversación, lo cual era raro desde que regresó de rehabilitación. Ella y Greg realmente se llevaban bien, y después de que comencé a salir con él, Melissa comenzó a mostrar más interés en ser amiga mía y a acercarse a mí para hablar, algo que nunca había hecho antes. No entendía qué estaba pasando y tenía una pequeña sospecha de que tal vez le gustaba Greg. Así que un día decidí preguntarle directamente si la verdadera razón por la que estaba intentando ser amiga mía era por Greg o algo similar, ya que estaba paranoica. Ella se rió y me dijo que ese no era el caso, pero que Greg había mencionado en nuestra primera cena juntos que tenía una buena relación con sus hermanos. Eso la hizo reconsiderar su comportamiento conmigo desde que regresó. Ahora estaba tratando de enmendar las cosas y mejorar nuestra relación, no por Greg directamente, sino porque él había sido un catalizador que la hizo reflexionar sobre nuestra relación. Melissa me dijo que se había culpado a sí misma por haber sido enviada lejos durante tanto tiempo, pero que eventualmente aceptó que no había sido mi culpa. Ella misma había causado el problema con su terrible comportamiento, así que era hora de dejar de castigarme y de intentar realmente ser parte de la familia. Dijo que esto no sería posible hasta que me pidiera disculpas de corazón y trabajara activamente en nuestra relación. Me conmovió mucho lo que me dijo, y como una tonta emocional, decidí perdonarla y ser amiga de ella. Sin embargo, supongo que eso fue lo que más me dolió, porque ella me traicionó después de que intentamos ser amigas. Estuvimos en buenos términos durante un tiempo y Melissa estaba activamente involucrada en los preparativos de la boda. No diría que éramos las mejores amigas, pero nuestra relación no era tan mala como solía ser. Mientras reconstruíamos nuestra relación, nos reuníamos al menos 1 o 2 veces al mes y hablábamos entre nosotras. Así que, para cuando me comprometí, estábamos bien, nos encontrábamos en eventos familiares y cosas por el estilo, y se comportaban bastante normalmente. Nunca sospeché nada porque no tenía razones para hacerlo. Incluso después del compromiso, Greg y Melissa continuaron comportándose como si no pasara nada. Ni por un segundo pensé que Greg podría estar involucrado con Melissa, simplemente nunca se me ocurrió, ya que Greg actuaba de manera realmente convincente al mostrarse enamorado de mí mientras me engañaba con Melissa. Ella también era muy convincente al fingir ser mi amiga, así que no descubrí la verdad hasta que ya era demasiado tarde y ellos ya se habían ido. Mis padres querían rastrearlos y traerlos de vuelta a casa, pero los convencí de que lo dejaran así porque solo quería olvidarme de todo. Ya era suficiente que me hubieran convertido en una completa tonta y se hubieran ido una semana antes de la boda. No quería más drama, ya que estaba realmente deprimida y simplemente no tenía fuerzas. Pasé la siguiente semana trabajando y durmiendo, tratando de evitar enfrentarme a mis sentimientos. Mi corazón estaba roto y yo estaba adormecida, pero lo peor aún estaba por venir. Un par de semanas después de mi supuesto día de bodas, recibí una postal de Melissa desde California. Eso no fue todo, la postal incluía varias fotos de ella con Greg, mostrando que parecían realmente felices. Era muy obvio que me lo estaba restregando en la cara, ya que incluso mencionó que lamentaba la sorpresa antes de mi boda. Pero, claramente, no lo lamentaba, solo quería enojarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella nunca me había perdonado realmente por lo que había pasado años atrás y aún me consideraba responsable de su castigo. Ella simplemente me había utilizado para llegar a Greg, y yo confié en ella y la dejé usarme. Fue un plan realmente diabólico. Durante días después de recibir esa postal,
ni siquiera podía dormir porque estaba perdiendo la cabeza. Fue una experiencia realmente traumática, y tuve que recibir terapia durante meses para superar el daño y lidiar con mis problemas de confianza. La postal no fue un incidente aislado. Melissa me enviaba postales de ella y Greg durante meses después de eso, lo que solo terminó después de aproximadamente un año, ya que yo no respondía ni participaba en el drama. Nuestros padres estaban realmente molestos por eso y cortaron todos los lazos con ella. No intentaron comunicarse con ella después de la primera postal, y eso fue un gran problema para Melissa, ya que estaba lista para heredar el negocio de su padre. Melissa era estudiante de negocios, y una de las razones por las que eligió esa carrera era porque quería unirse a su padre en el negocio familiar. Sin embargo, después de lo que había hecho, nuestro padre cortó todos los lazos con ella y me ofreció unirme a él en su lugar, ya que sentía que debía compensarme. Yo no tenía un título en negocios, era estudiante de historia, lo que no tenía mucho que ver con el negocio. Así que necesitaba aprender los conceptos básicos primero. Mi padre estaba dispuesto a enseñarme todo lo que sabía para que eventualmente pudiera hacerme cargo del negocio en lugar de Melissa. Estuve de acuerdo y comencé a trabajar bajo su dirección para aprender a dirigir el negocio. Trabajé muy duro durante un par de años y, el año pasado, finalmente fui ascendida y mi padre se jubiló. Fue una sensación increíble porque había comenzado desde cero y había tenido que aprender todo, pero ahora todo marchaba sin problemas bajo mi dirección. Gracias a mí, mis padres pueden pasar más tiempo juntos sin preocuparse por el negocio porque yo me encargo de él. Esto ha sido así durante bastante tiempo, y prácticamente dejé de pensar en Greg después de comenzar a trabajar para mi padre, ya que eso ocupaba todo mi tiempo. Junto con la terapia, me ayudó a seguir adelante. Diría que he superado completamente el pasado y no pienso en ellos ni en lo que hicieron. Nunca pensé que se pondrían en contacto conmigo de nuevo, mucho menos que me pedirían ayuda. Eso requeriría una gran cantidad de valor y una falta total de sentido común. Pedirme ayuda después de engañarme y hacerme sentir una tonta realmente demostraba que carecían de sentido común. Sin embargo, se pusieron en contacto conmigo hace unos días. Estaba en casa, era fin de semana, y alrededor de la hora del almuerzo escuché a alguien tocando frenéticamente el timbre de mi puerta. Pensé que era el repartidor de la pizza que había pedido, así que no le di mucha importancia. Cuando abrí la puerta, recibí la mayor sorpresa de mi vida. En lugar de un repartidor, encontré a Melissa parada afuera de mi casa, luciendo realmente preocupada. No sabía qué decir, así que simplemente esperé en silencio a que ella hablara. Al mirarla, me di cuenta de que definitivamente estaba allí para pedir ayuda porque se veía muy mal. Su apariencia la delataba, incluso cuando era niña, Melissa siempre solía vestirse bien, pero ahora estaba usando ropa vieja, descolorida y claramente comprada hace mucho tiempo. Sus jeans eran demasiado cortos y ella parecía que no había estado comiendo. Ya había tomado la decisión de que, sea lo que sea que Melissa estuviera a punto de pedirme, mi respuesta sería no. Ella dijo que necesitaba ayuda porque ella y Greg habían estado luchando durante mucho tiempo desde que él perdió su trabajo hace unos meses. Greg había comenzado a beber en lugar de buscar un nuevo trabajo, y aunque Melissa había intentado encontrar trabajo para ella misma, no podía porque había dejado todo para quedarse en casa y hacer el trabajo doméstico cuando se mudó con Greg. Esto la convirtió en una mala candidata para todos los trabajos a los que había estado aplicando debido al vacío en su currículum. Melissa mencionó que había escuchado de algunos familiares que yo había asumido el negocio familiar después de que mi padre se jubilara. Melissa estaba ahora en mi puerta, pidiéndome que considerara contratar a Greg y darle algo que hacer. Ella me dijo que había venido solo para pedir mi ayuda y que lamentaba lo que había hecho en el pasado. Según ella, ni siquiera se había acercado a nuestros padres y había venido directamente a mi casa porque sabía que tengo un corazón amable. Se sentía terriblemente culpable por traicionarme y estaba segura de que no le negaría ayuda en su momento de necesidad. Su sentido de superioridad era tan ridículo que terminé riéndome en su cara y le dije que buscara ayuda en otro lugar porque no contrato a tramposos. Luego, cerré la puerta en su cara y me preparé para llamar a la policía si no se iba pronto de mi propiedad. Afortunadamente, se fue ese día, pero no me ha dejado en paz desde entonces. Lo primero que hice fue llamar a nuestros padres para contarles lo sucedido.
Me dijeron que habían escuchado de algunos vecinos que Melissa había regresado a la ciudad con Greg, pero no lo habían creído. Vivimos en una ciudad relativamente pequeña, así que rápidamente descubrimos que Melissa había estado aquí durante aproximadamente una semana antes de su visita y había estado viviendo con uno de sus antiguos compañeros de secundaria. Probablemente fue esa amiga quien le había dicho dónde vivía y sobre el hecho de que había heredado el negocio que legítimamente debería haber sido de ella, y ahora estaba sacando provecho de ello. Un par de días después, Melissa decidió visitar a nuestros padres para quejarse de lo despiadada que estaba siendo. Esperaba que ellos estuvieran de su lado ahora que ella tenía la ventaja de ser la que sufría más, pero se equivocaba por completo. Mi padre le dijo que el negocio ahora era mío para dirigir y que podía tomar las decisiones que considerara adecuadas, ya no tenía voz en el asunto porque no iba a supervisarme. Mi madre le recordó que ella era la que me había traicionado huyendo con mi prometido después de fingir ser mi amiga durante años. Ahora merecía completamente lo que le estaba pasando, y había perdido el derecho de pedir ayuda, especialmente a mí, después de haberme enviado postales para atormentarme. Melissa intentó defenderse diciendo que todo eso ya era cosa del pasado y que ahora era una persona diferente. Pero mis padres le dijeron que debía irse porque no querían tener nada que ver con ella. Esto la llevó a armar un berrinche, afirmando que siempre me habían favorecido sobre ella y que me trataban como a la hija dorada. Le dijo a mi padre que, a pesar de ser su propia carne y sangre, nunca la había tratado bien y actuaba como si yo fuera su hija y ella no valiera nada para él. Mi padre le recordó que había hecho más concesiones por su comportamiento pasado de las que cualquier otro padre habría hecho. Melissa dijo que no importaba, que yo tenía todo lo que se suponía que ella debía tener, incluido el negocio, del que me jactaba. Afirmó que ni siquiera era culpa suya que Greg se hubiera enamorado de ella y quisiera pasar su vida con ella en lugar de conmigo. En su opinión, ella estaba siendo castigada por eso, y las postales que había enviado eran una disculpa genuina, no un intento de atormentarme. Honestamente, no he podido dejar de pensar en esto desde que mi padre me contó lo que dijo. En cierto modo, es verdad que se suponía que ella heredaría el negocio y estaría en mi lugar, pero realmente lo perdió por sus propias acciones. Yo no tuve nada que ver con eso, nunca le pedí a mi padre que la excluyera de su vida y me pasara el negocio. Lo hizo por su propia voluntad. Me parece injusto que me culpe por esto. Además, lo que dijo sobre mi ser la hija dorada es absolutamente falso, pero puedo entender por qué se sentiría así, ya que en su mente ella fue la que fue enviada lejos debido a mis quejas constantes. Que un padre decida enviar a su hijo lejos es una decisión importante, y sé que fue difícil para mi padre. Pero eso no es culpa ni mía ni de él. Si Melissa no hubiera tomado las medidas necesarias para evitarlo, podría haber terminado siendo una criminal o algo así. Aparte de eso, realmente no creo que ella estuviera tratando de disculparse con las postales, probablemente solo estaba intentando encubrir sus verdaderas intenciones diciendo que era una disculpa genuina. Me siento mal por ella porque su esposo resultó ser completamente inútil, aunque yo esquivé una bala allí. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ella. Así que, en cierto modo, lamento tratarla de la manera en que lo hice. Ahora tengo todo y ella no tiene nada, así que no puedo evitar sentir lástima por ella. Así soy yo como persona. Además, ha pasado mucho tiempo y no siento que deba aferrarme a ese rencor. Pero tampoco quiero ayudarla de ninguna manera. Lo máximo que puedo hacer es ofrecerle mi simpatía, pero realmente no quiero contratarla o ayudarla económicamente. Creo que es suficiente que incluso sienta lástima por ella después de todo lo que me hizo pasar. La mayoría de la gente probablemente ni siquiera se inmutaría, pero la única razón por la que siento lástima por ella en este momento es porque este negocio realmente debería haber sido suyo. Ahora que estoy en una posición de poder, finalmente me estoy vengando de ella, y simplemente siento que no está bien. Puede ser por lo que dijo sobre mí siendo la hija dorada, o tal vez simplemente sea el síndrome del impostor, pero me siento rara con esta situación. Soy la idiota por negarme a contratar a mi ex prometido que se fugó con mi hermanastra ahora que están luchando con el dinero y ayudarles. Actualización 1. No tenía ni idea de qué hacer, y los comentarios que recibí solo me confundieron aún más. Algunos dijeron que estaba haciendo lo correcto al rechazarlos,
mientras que otros afirmaron que siempre había sido la hija adorada y que por eso Melissa comenzó a comportarse mal. Así que esta retroalimentación no fue tan útil como pensaba. Decidí hablar con mis padres, ya que siempre he recurrido a ellos para enfrentar problemas en mi vida. Me dijeron que no tenía motivo para sentir lástima por Melissa. Todos habíamos hecho todo lo posible para intentar mejorarla como persona, pero si ella no estaba dispuesta a cambiar, no había mucho que pudiéramos hacer por ella. Mi padre me explicó que tenía toda la intención de permitirle hacerse cargo del negocio si se hubiera comportado y sido una buena hija, pero falló en todo y se burló completamente de nuestra familia. Sería una tontería esperar que la dejara tomar el control o incluso ser parte de la familia nuevamente. Esto me hizo sentir mucho mejor, ya que hablar con mis padres siempre lo hace. Intentaré no sentirme culpable por cosas que ya no hago. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente una semana desde que Melissa apareció en mi puerta, y desde su visita a mis padres, no hemos vuelto a saber de ella. Casi pensé que había regresado con Greg, hasta hoy, cuando apareció en mi lugar de trabajo para armar un escándalo. Fue horrible. Entró en el lugar, se colocó frente a mi oficina y comenzó a gritar sobre cómo le había robado el negocio justo debajo de su nariz. Afirmó que yo había fingido ser una buena niña para nuestros padres, que la había acusado falsamente de acoso durante nuestra infancia y que había hablado con mi padre para enviarla a rehabilitación solo para consolidar mi posición como la hija dorada de la familia. Melissa continuó diciendo que el negocio debería haber sido suyo, pero yo me negaba a dejarla ser parte de él porque tenía celos de que Greg la hubiera elegido a ella sobre mí. A diferencia de nuestros padres, que siempre me habían favorecido, y como no estaba acostumbrada a ser pasada por alto, perdí la cabeza y fui contra ella frente a nuestros padres. Cuando escuché los gritos, decidí salir y ver por mí misma. Después de llamar a seguridad, intenté decirle que se callara, pero continuó durante varios minutos hasta que finalmente la echaron del edificio. Decidí llamar a mi papá antes de contactar a la policía para obtener su opinión. Él estaba furioso y me dijo que fuera directa y llamara a la policía. Afortunadamente, cuando llegaron, ella aún estaba acechando cerca, probablemente esperando a que saliera del edificio para gritarme o, quizás, hacer algo peor. La policía se la llevó y la acusaron de allanamiento de morada y disturbios del orden público. Estos son cargos menores, y probablemente solo reciba una multa o, en el peor de los casos, servicio comunitario, pero quedará registrado y eso nunca es bueno. Le informé a mi padre que Melissa había sido acusada y arrestada, y esperaba que estuviera un poco molesto al respecto, pero solo parecía exasperado. Me dijo que estaba cansado de tener que lidiar con su locura. Sinceramente, me siento mal por él. No debe ser fácil tener una hija como Melissa y ser culpado por todo lo que sale mal en su vida, aunque la mayor parte del tiempo sea culpa de ella. Todos hemos sido realmente pacientes. Actualización 3. Parece que Melissa ha regresado a California, ya que han pasado un par de días sin saber nada de ella. Esto es extraño porque esperábamos que nos atacara después de su arresto. Mi papá preguntó por ahí y le dijeron que un par de personas la vieron dirigiéndose a la estación de autobuses, así que supongo que se ha ido. Es un gran alivio que se haya ido, ya que temía que intentara hacer algo explosivo para llamar nuestra atención. No sé qué hará ahora con la situación de Greg, ya que parece poco probable que obtenga ayuda de alguien más después de esto. Solo espero que encuentre algo que hacer y salga de este lío. No estoy siendo amable o compasiva en este momento. Tengo razones egoístas para decir esto. Sé que, si no encuentra una salida, simplemente regresará con Greg y nos molestará más, y no quiero eso. Así que espero sinceramente que ella o Greg encuentren un trabajo y puedan mantenerse por sí mismos. De cualquier manera, no he sabido de ella durante un par de semanas, al menos, y estoy aliviada de que esta pesadilla haya terminado. Y recuerda, cuando te suscribes atrapan un infiel.